Amigos de Capital Deportiva, bienvenidos a otro episodio, porque va a estar sabrosona la plática acá con Eduardo Michaus de varios temas, no solamente fútbol americano. ¿Cómo estás, Michaus? Mi querido Aarón, bien, te saludo con mucho gusto. Saludos a toda la gente de redes sociales de Canal 44 Chihuahua. Pues bien y contento de hablar de deportes. Oye, varias situaciones que se mueven esta semana. Primero, el mercado de la NFL con la agencia libre. Después, llega la Copa del Mundo en el tour que le están haciendo, el Trophy Tour. Llega también acá a la capital. ¿Tuviste oportunidad de ir? No. Sí pasé. La verdad, yo te voy a ser muy sincero. Los lugares aglomerados no son muy lo mío. Ok. Por ejemplo, conciertos, y eventos así no es muy lo mío. No me gusta mucho tanta gente. Pero sé que tiene una trascendencia importante, es un logro y es algo muy bonito para Chihuahua Capital el que haya venido a la Copa del Mundo. Respeto mucho y valoro a mucha gente que pone mi sueño, que así en sus posts, ¿no? En Facebook de poner su foto con el trofeo, decir mi sueño cumplido de estar con el trofeo. Si bien lleva cierta historia, porque bueno, es una copa que ha sido levantada por muchos campeones del mundo, una copa hecha de puro oro, pero no soy muy fan de eso. Yo, por ejemplo, yo lo que comentaba ayer es que a mí me motivaba más, por ejemplo, saludar al italiano que cargó la copa o Claro. entrevistarlo más que la Copa del Mundo como Exacto. tal. Pero bueno, entiendo que es de gustos y lo que sí se hizo porque había muchísima gente, la Guardia Nacional y todo custodiando, pues es un evento muy padre, muy bonito que lo traiga a la ciudad de Chihuahua y la capital aparte, pues que es una capital que se ha distinguido en los últimos años, pues una capital de deporte. Claro. Entonces, por ese lado está padre. ¿Tú sí fuiste? Sí fui, me tocó ir acreditado como prensa. Qué bueno que comentas lo del italiano que trajeron, porque la verdad es que se me hace que les pasó de noche. Si hubieran traído a Juan Diego Wasecki o al Buki Pérez, a alguien así del béisbol estatal, a lo mejor lo hubieran reconocido más, ¿no? Pero caray, yo cuando lo vi, porque era sorpresa, lo sacaron y casi te puedo asegurar que la gran mayoría que estábamos ahí como medios no sabíamos a quién iban a poner. A lo mejor la gente que está más pegada ahí con toda la prensa de gobierno del estado, del municipio, con las direcciones y todo eso, a lo mejor pudieron haber filtrado ahí el nombre de quién estaría. A mí me llamó mucho la atención que sacan a Vincenzo Chacuinta y de repente hasta las autoridades pronunciaron mal el nombre, lo presentaron así como que, bueno, y fue campeón en el 2006 con Italia y se acabó. Sin decir que fue un campeón de goleo del calcio italiano, que jugó la gran mayoría, más Sí. de 100 goles con la Juventus, delantero de Italia. Gran generación del 2006 en esa Italia que le gana la gran final a Francia. Icónica por el cabezazo de Sisu, De Alex Del Piero, Materazzi. Totti. O Sí, sea, no. imagínate. Vuelvo a lo mismo. Y mira, Aaron, lo que decíamos con lo del Super Bowl, vuelve el tema, ¿no? O sea, es más la faramaya o el show, el teatro, que el deporte. Y a los que nos gusta el deporte, pues valoramos más esa parte. Creo que sí en medios les faltó dar un poco más de publicidad, sobre todo a quien traía el evento, Yo estaba así, de mira, lo del jugador. me estaba mordiendo esta uña. Dije, se va a acabar el evento y no le han pasado el micrófono Ah, sí, a sí. Vincenzo. Dije, ¿a qué hora? No, que esto y que lo... Boom, pum, 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 pum. Se acabó el evento. O sea, traen la copa, el momento que todos estábamos esperando, ¿no? Pues ya se avanza Vincenzo. Hay que recordar el protocolo, por si usted no lo sabía. ¿Por qué viajan y por qué hay figuras en cada ciudad? Porque el único que puede tocar la copa es un jugador que ha ganado esa copa. Exacto, es que esa es justo, mira, hasta la piel se me puso chinita. Ese es justo el dato importante y relevante. La Copa del Mundo, dentro de sus viajes o sus tours que haga, solamente la pueden tocar jugadores campeones del mundo, es decir, que se hayan ganado este trofeo, lo cual es espectacular porque no es cosa mínima. Preguntémosle a Italia últimamente cuántos mundiales no ha clasificado, por ejemplo. Si ellos no van a recordar, no van a saber quiénes son sus campeones del mundo la última vez. Y jefes de Estado, es decir, presidentes de la República. Por ejemplo, la gobernadora Maru Campos no lo puede tocar, el presidente municipal, en este caso Marco Bonilla, no lo pueden tocar. Obviamente son invitados de honor, pero no pueden tocar el trofeo, salvo presidentes de república y jugadores que han sido campeones del mundo. Entonces, por eso es que te digo, mi expectativa va más por el Ujú. jugador que van a traer, Claro. más allá de todo el show mediático y la fiesta que se hace, obviamente patrocinada
y el patrocinio trae. Obviamente la presidenta pues, ni siquiera tiene la más mínima idea de lo que es el trofeo porque ni siquiera va a ir a la inauguración. Le acaba de tirar al patrocinador que trae a la copa, entonces... Por los sellos de calorías, carbohidratos y todo que... No, y dijo que prácticamente que era veneno y un país en donde creo que es el principal consumidor de esa bebida. Ajá. Y luego aparte, bueno, muchísimas tonterías más que hacen, ¿no? Pero, digo, es de meritarlo y sí, para mí era eso, o sea, y te lo juro, bien me decían, oye, no, le digo, a mí me encantaría entrevistar al jugador campeón del mundo. La copa no la hago menos, pero no es mi interés, no es mi sueño. Digo, más allá de que vi post que yo quise ser futbolista y que la traía y que si lo hubiera cargado, pues bueno, sí está bien, digo, respeto mucho esa parte y me da gusto por quienes sí fueron y sí estuvieron ahí. Yo me iría más por entrevistar o por estar con el jugador. Es más, ni siquiera entrevistarlo ya como tal de salir en las redes sociales con la entrevista, ¿no? El platicar con él, el que cuente su experiencia, cómo fue, cómo la vivió, las sensaciones después del cabezazo que dices tú de Zizou, cómo fueron las sensaciones dentro del equipo, no sé, ese tipo de cosas, a mí en lo personal me hubiera gustado mucho más. Pues mira, para finalizar mi historia de uña ahí esperando a que hablara o a que a Shaquinta se le tomara más en cuenta, me terminé haciendo un hoyito en la uña porque jamás llegó. O sea, yo no sé si habla o no habla español, aunque lo hubiera dicho en italiano, hubiera un mensaje de, no sé. O sea, ¿no le dieron oportunidad de hablar? No, nada. O sea, ¿no? Lo que tú quieras, mis chavos, aunque fuera mentira, ¿no? Lo del protocolo de hablar de la calidez de la gente o esto o el otro. No estoy diciendo que no sea cálida, sí es, pero me refiero a un sí, como un protocolo. Sí, a un speech de protocolo que a lo mejor de alguien que acaba de llegar, ¿no? Sí. Lo que sea. No, nada. O sea, Sara a la izquierda, en una de las portadas de uno de los periódicos más importantes, en la portada tampoco. Lo mocharon, ¿no? Porque estaba en la orilla. De esas veces como cuando mandas a tu cuñado a la orilla porque dices, así si terminas con mi hermana, brother, te vamos a recortar, sí, cabrón. Sí. Así, en la portada de uno de los periódicos más importantes de acá de la ciudad, Regmocho. ¿Qué pasó con Shaquinta? No, quién sabe. O sea, el tema nomás, pues qué padre, ¿no? Digo, no a cualquier ciudad va, qué bueno que vino acá. Yo platicaba con Juan José Abdo Fierro, el director del Instituto de Cultura, y le decía, oye, súper oportunidad para la ciudad, porque la verdad aquí no tenemos fútbol. Vino Grupo Orlegui, cuando Orlegui tenía equipos y todo esto, porque querían traer a la Jaiba Brava, y Orlegui le dijo aquí a empresarios, Chihuahua no es plaza para fútbol soccer, olvídenlo, ni de primera, ni de expansión, ni de esto, ni del otro. Entonces, digo, no estoy diciendo que no haya gente que le guste, le encanta y le fascina. El fútbol es el deporte número 1 del planeta. Sí. Pero al no tener equipo de primera división, al no tener esto, muchas cosas, y que hayan traído la Copa del Mundo, la verdad es que ya me imagino la chamba que se tuvo que hacer detrás de esto, ¿no? Pero el punto, platicando exclusivamente de lo de Shaquinta, mi punto fue, creo que no supieron a quién trajeron o a quién les tocó que les mandaran. En realidad, campeón 2006, jugó en Sudáfrica 2010, goleador en Italia, con uno de los equipos emblemáticos a nivel internacional. Digo, no es el Real Madrid, pero la Juventus no pero la Juve está detrás. Y la verdad es que yo creo que sí, para las personas así que así como lo describiste, ¿no? Que nos interesa el tema deportivo, nos quedamos así como que, ¿en serio? ¿Lo trajiste y no va a partir el pastel cumpleañero? ¿Cómo? Bueno, ok. Sí, no, sí es increíble, te digo, es campeón del mundo, no es tema menor. Logro, sí, una palomita muy grande también para la capital, y eso es bueno, nosotros siendo aquí en la capital, claro. Pues, como de los eslogan que siempre digo yo, la capital más bella y más hermosa del estado más grande de la República Mexicana, que tenga este tipo de eventos siempre es importante y marca mucho, ¿no? Entonces, eso engalardona al deporte, y te digo, sobre todo como capital, siendo una capital que, ahora sí que como el nombre de nuestro programa, que es una capital que se distingue por el deporte. Pero es cierto, el fútbol es muy complicado aquí para la afición. Y te voy a decir otra cosa, que yo todavía le creo más o le doy un valor todavía más a lo que hace sobre todo el gobierno municipal con el deporte, porque en general Chihuahua es muy difícil para el deporte, capital. Como para muchas cosas. Por ejemplo, la otra vez hablábamos de antros, ¿no? El antro que está en la esquina fulanita de tal, lo abren, un boom, 3, 4 meses, después baja, lo cierran, lo remodelan, 2, 3 pintaditas y otra vez lo abren y es un boom, 3, 4 meses y otra vez para abajo.
sea, la gente necesita constante renovación para que es muy difícil que digas tú, no, es que este lugar tiene 50 años pegando o 20 años como a lo mejor un restaurante o algo así. El deporte es igual. Lo vemos con Savage, le ha costado mucho trabajo y le costó. El básquetbol, inclusive la Liga B, cómo ha ido a picada. El béisbol, traes el béisbol de la Liga Estatal y la gente no va, prefiere ir al estatal que al De nacional. la Liga Mexicana, no Sí, va la gente. sí, claro. no va. Y el fútbol es lo mismo. O sea, tuvimos ya un FC Chihuahua, pero había que invertirle demasiado a 3 jugadores y aún así tampoco no llenabas. Creo que el que más o menos ha mantenido bien eso de la gente con mucho trabajo, y hay que reconocerse los caudillos, porque es fútbol americano y llenar ese estadio o llevar mucha gente a ese estadio es complicado. O las Águilas de la UACH, que es tradición, pero se mantiene siempre en no más de 5,000 personas. Y eso ya, digamos, algo más grande, no sé, unos 2,000, 3,000 personas por ahí en promedio. Pero fuera de eso es muy difícil el deporte aquí en Chihuahua. Entonces, yo digo, a título personal, esos que venden humo, que se van a traer al pueblo a Chihuahua y que se va a hacer un estadio y que si es rentable, bueno, obviamente sería negocio, ¿no? ¿Tú lo crees? No creo absolutamente nada. Yo por eso, ahora sí que en las redes sociales de donde está un servidor, Deportes CUMX, no hemos publicado absolutamente nada de eso. Me lo comentaron, yo les dije, ni se les ocurra porque es vender humo, es, como ya lo habíamos hablado, el consigue likes o el come likes. O sea, ¿dónde van a hacer el estadio? ¿Cuántas veces no hemos visto ese proyecto, Aarón? Oye, si el Manuel Bernardo no se llena. Digo, qué bueno que las Adelitas llegan a las finales cada año, ¿ah? ¿Cuánto? Pues sí, pero bueno. Pero ¿cuántos son? no Pero, olvides, el ¿cuánta estadio gente le cabe? universitario. Sí, Ahora imagínate para uno de... O sea, si a los Bravos de Juárez les cuesta un montón y eso que estás pegado con El Paso. tener entradas de buenas para arriba ahí en el San Benito. Era lo que yo, no sé si lo comentamos también el programa pasado. ¿Qué es más viable? ¿Construir un estadio aquí en Chihuahua o construir un estadio en Juárez donde ya tienes un equipo de primera división y puedes conseguir la inversión de extranjera con la gente del Paso? Claro. Y ni lo hacen tampoco. Y el estadio Benito Juárez, con todo respeto, es horrible para el aficionado. Horrible. Con esa pista de tartán es terrible. Es lo mismo que se dice del universitario de acá de la UACH. Porque o sea, es un estadio de atletismo con el campo de fútbol en medio y el graderío hasta atrás. No estamos hablando de si una institución tiene un campo feo o no. Eso no. O sea, más bien la vista que tienes, la distancia que tienes, hasta dónde puedes estar de cerquita. Por eso amaban el estadio donde jugaban los Santos en Torreón antes de tener el Estadio Corona, sí. Y aquí, por ejemplo, en el mismo fútbol americano colegial, es decir, de la universidad, les encantaba jugar en el Nido de Águilas por lo mismo de la gente, lo cerca que lo tenías. El estadio visualmente es terrible. Y es que no nada más es la pista de tartán, sino es todavía el espacio extra que tiene entre el tartán y las gradas. Entonces, digo, es muy feo, la verdad. Es terrible. Yo no sé, por ejemplo, cómo lo hacen en los conciertos. ¿Qué es lo que te digo? Ya será cuestión de cada quien. Un concierto que te vas y te sientas en gallopa y lo ves súper lejos, que a veces ni el celular haciéndole el mega zoom logras verlo, pero igual y sí, pero tú estás viendo el celular o lo estás viendo a él o ves la pantalla. No sé, digo, ya cuestión obviamente de gustos, ¿no? Pero no, yo la verdad es que sí, no creo que tengamos fútbol y no va a haber afición. Porque dijeras tú, vamos a un estadio pequeño de 30 a 35 mil aficionados. Nah. A lo mejor lo mucho lo vas a llenar con con Chivas, con América, probablemente Cruz Azul, por ahí Pumas. A lo mejor los regios que viajen, de Torreón no van a venir a verte. Mazatlán ya desapareció, va a desaparecer pues. Entonces, no, creo yo, digo, por Dios, ¿de qué no están hablando? Pero bueno, pues es que también hay veces que hay que vender humo y hay mucha gente que se le da. Mira, supuestamente el enfrentamiento que más vende aquí en la capital, supuestamente, porque hay números, voy a pedir que me los filtren, del béisbol, es la rivalidad entre Mineros de Parra y los Dorados de Chihuahua. Esa es la que más mete gente para un juego. En el básquet eran los Pioneros de Delicias contra los Dorados de Chihuahua, que ya tronó porque pues ya los Pioneros no es lo que fue y quedó en la historia, ¿no? Pero no está para meter más de 10,000 personas con ese enfrentamiento, tomando en cuenta que aquí en el estado somos muy regionales. Entonces, si viene el Atlas... Un Necaxa. Si nos metemos en ese metaverso, Sí. Porque estamos hablando de un metaverso que la neta, no. No. Y luego, déjate, te voy a decir,
hasta igual y ni Juárez, ¿sí me entiendes? Por decir como que el clásico y no sé qué. No le veo yo, la verdad, que tengamos esa afición. Y, y aparte siempre termina de alguna u otra manera secuestrado por unos cuantos y ya eso mismo ni te permite. Entonces, yo no creo, definitivamente no creo. Pero bueno, volviendo a lo importante que es lo de la Copa, eso sí, creo que no sé si el comité organizador, si la empresa refresquera que lo trajo, ¿quién? Les faltó esa parte. Yo creo que lo hubieran vendido un poquito más y mejor. Me refiero al hecho de darle el valor al jugador italiano que vino, pero no deja de ser padre y no deja de ser bonito que se la hayan traído aquí a Chihuahua, porque creo que vas nada más a 5 o 6 estados, ¿no? Sí. De México. Entonces, qué padre que Chihuahua haya sido referente para traer la Copa del Mundo. Exactamente. Mi chavos, para darle la vuelta a la página en cuanto a los temas, fútbol americano de la NFL, ya lo hemos comentado hace algunos días, siempre sigue dando de qué hablar. Que estamos en la parte baja, en donde digamos, formalmente apenas iniciaba y tómala, o sea, ¿cómo hay noticias? Empiezan a haber cambios y todo esto. Estaba el combine ahí antes del draft. Eso siempre da de qué hablar a quienes están viendo las capacidades físicas que tiene uno u otro novato para la selección. Pero yo creo que esta semana hubo algunas contrataciones importantes. Bueno, Tua Tagovailoa finalmente deja a los Delfines de Miami. Se va un año, un contrato Se sabía. muy bueno, arriba de 60 millones con Atlanta. Sí, hombre, lo de Atlanta es, digo, yo no sé cómo se apuesta a un Tua, la verdad, en el sentido de las lesiones y las conmociones que ha tenido. Es un jugador muy golpeado. Matt Ryan es el gerente, ¿no? Ahora se quedó el gerente Matt Ryan, el ex mariscal de campo sí, que más brilló con Atlanta. El que perdió el Super Bowl con Tom Brady, el número 2. Digo, no sé, es que yo siento que Atlanta, pobres, no tenían ya y siento que no, con este cambio, pero no sé, no apuestan. La verdad es que a mí Tua se me hace una apuesta muy arriesgada. Digo, a mí, inclusive a mí Tua, yo lo quiero ver en unos 20 años, ¿eh? Te dije, mi Shaus, le aventaron la malaria a Atlanta. Me dijiste, ¿cómo otra? Pues ya tenían una. Y sí es cierto. Sí, es que no terminan de hacer las cosas mal. Y así las franquicias del NFL. Y a veces uno se pregunta, digo, pues, ¿qué no hay más o qué no hay? ¿Por qué no? O sea, o bueno, si ya apostaste a un novato, pues, órale, o sea, juégatela. O el que estaba en Minnesota, Chris Cousins, es que se me olvidan los nombres. Sí, llegó ahí, Cousins. Ajá, y venía haciendo las cosas bien. O sea, digo, ¿por qué no apuestas? No hay proyectos, pues. Y eso pasa mucho en la NFL con este tipo de equipos que empiezan a querer dar tumbos. Yo siento, o se me figuraron que como que dicen, vamos a tratar de descubrir lo negro, o a esta sí le vamos a pegar. De esas que cuando eres, por ejemplo, que estás jugando, ¿no? Y eres defensivo, va el pase. Tú sabes que tu labor es taclear, pero te quieres hacer el vivo y vas y tratas de interceptar. Si interceptas, quedas como la gran figura. Si se te va, quedas como un verdadero payaso. Y pasa mucho ese tipo de decisiones. Pareciera que no la piensan, ¿verdad? Bueno, también a lo mejor uno desde el micrófono pues está más fácil, ¿verdad? Es más sencillo. Pero sí lo de Tua se me hace muy arriesgado. Estos sí están haciendo una reingeniería los Miami Dolphins. Y ya es que primero se fue Tyree, el Achita se fue. Se habla, no sé, no he visto si se ha confirmado que podría regresar a Kansas. Kansas que acaba de tomar al corredor de Seattle, que fue un jugador muy importante en el Super Bowl. Y luego ya Travis Kelce ya dijo que sí iba a jugar un año más. Aguas con Kansas, se está reforzando bien. Y aparte, ¿sabes cuál es la pieza más clave más importante? La de Mahomes, el regreso de Mahomes. Creo que va a regresar con esa competitividad que él tiene, con esa ferocidad y ese hambre de deportista que tiene. Yo creo que va a regresar mejor que antes. No, y aparte, acuérdate que las niñas ya están grandes, ya no se tiene que levantar a cambiar pañales y ya le está pegando 700 abdominales diarias, según dicen fuentes cercanas, ¿eh? Entonces... es que no fue sí te indirecta, acuerdas, ¿no? ¿o qué? No, es que, oye, es que se lo comían porque decían, mira el físico de Pat Mahomes y aún así todavía le daba para hacer lo que ya sabemos que hace, ¿no? Cuando se dio el cambio de Tua Tagovailoa y que decía, no, va un año con Atlanta y todo, en realidad yo dije, bueno, ¿será que Netflix ya sabe quiénes van a ser los próximos protagonistas del Mariscal y van a hablar de él, por eso lo está tomando los Falcons? Pero no creo, porque ya en una de las ediciones pasadas de Mariscales hablaban de uno de los mariscales de los Falcons. ¿Cuál es el punto
A lo mejor usted si sigue el fútbol americano sí lo sabe, o por qué Michaus dice que es un movimiento muy arriesgado. Es el mariscal de campo de la NFL más tocado que hay ahorita. Sí, la cantidad de conmociones. De hecho, a él ya le han hecho saber Que y ya le no han hecho juegue. la recomendación de que se retire. Por eso te digo, quiero verlo en 20 años, a ver cómo está. Digo, todavía hasta la fecha hay jugadores de la NFL que terminan atentando contra ellos mismos por la cantidad de golpes que tienen en la cabeza. Y precisamente lo complicado y lo duro que son las conmociones. Él ha estado inclusive varias semanas donde él dice, ya me siento bien, pero por los protocolos de conmoción se perdió varios juegos de la temporada. Inclusive creo que, no sé si recuerdo la regla, creo que tienes más de 3 conmociones en la temporada, ya no la puedes jugar. Ajá. Y él siempre ha estado ahí al límite. Entonces, digo, por eso es lo que digo, yo y aparte ya esta última temporada, la verdad es que lo vi sí muy a la baja. No sé si desanimado o no, pues ya vimos que ya rescató su contrato, pero sí es muy arriesgado, la neta, no sé. Mike Evans, deja Tampa. Sí, Nuevo receptor de los 49. Otro bombazo. Mira, 49 lo necesitaba porque acuérdate que a inicios de la temporada pasada Deebo Samuel se le fue a Washington. Entonces se le perdieron las armas. Y creo que es un muy buen movimiento. Me sorprendió mucho. También hay otro receptor que anda ahí, como Dix. Ya ves que Patriotas lo liberó. Se va a mover mucho la agencia libre. Pero Evans, lo que pasa es que Evans es como lo de Mahomes. Y ahorita que decías lo de la serie de Netflix, me gustaría que sí le hiciera un seguimiento a Tua precisamente por eso, ver cómo se prepara ahora con nuevo equipo, después de las lesiones. Digo, sería interesante Deja tú como la estudio. familia, ¿qué le dice? Porque en la serie ya ves que resaltan Sí. mucho el tema de la casa. Sí. Que te dice la esposa, tus hijos, todo esto. O sea, y yo veía, por ejemplo, ahora, el fin de semana anterior, que hubo buena cartelera de UFC y veía al brasileño ganar la estelar. Cómo la niña estaba llorando cuando estaban esperando el resultado, que su papá iba a ser ganador, ¿no? Pero se subió llorando la niña. O sea, me imagino que debe ser un sufrimiento bien cañón para la familia de estar viendo el deporte, ¿no? Por más que digan que no, están acostumbrados, ya saben que es mi trabajo. Caray, o sea, no está tan peluchis. Entonces, ver la reacción de la familia de Tua, los hijos, El qué que dicen. piensan. Fíjate que sí, el impacto. Me hiciste recordar aquel knockout de Márquez a Pacquiao. Cómo la esposa de Pacquiao estaba que se quería meter al ring para ver a su Claro. esposo. Y mira, eso en el mejor de los casos, porque pues yo te conozco, bueno, no los conozco en persona, me gustaría. Pero, por ejemplo, tenemos ahí al HH Herrera, o sea, ¿a qué voy? Que varios jugadores que a veces hasta la misma presión de la familia es que el dinero mueve, Aaron. Acuérdate que el dicho ese que cuando el dinero falta, el amor sale por la ventana. Entonces, mientras hay billete... Nos conocimos sin dinero y ahora que ya no hay... Sí, ahora ya no hay tantos Gavis, como lo dijo Franco Escamilla, que decía, tengo 10, ahorita tengo un peso, pero cuando tenga 10, 9 son tuyos y uno es mío. Ya no hay casi de ese tipo de casos. Entonces, pues a ver hasta qué tanto lo aguantan y qué tanta la presión es. Es que acuérdate, y lo hemos platicado, el jugador de fútbol americano en especial, pero también en sí el deporte en Estados Unidos, el jugador tiene un crecimiento de la universidad al profesional muy grande. Es decir, es como si aquí ganaran, no sé, 20,000 pesos en el colegial, por así decirlo, y luego ya entras al profesional y ya estás ganando 2 millones de pesos. O sea, el cambio es mucho, te acostumbras a ese estilo de vida. Inclusive vemos en los divorcios y en las separaciones que la familia pide y le dice, espérate, pues es que ya no gano lo que ganaba antes, no te puedo dar lo que era antes. Y no, a veces también yo creo que esa presión llega a los jugadores, que por eso es que hay muchas desgracias en el deporte, sobre todo en Estados Unidos. Inversión, mi chavos, inversión. Sí, Por eso pero bien no tienen la educación para hacerlo. Oye, por eso bien dicen, gana tu primer millón, no es como la canción, gana tu primer millón, inviértele ahí a la franquicia esa que vende cafés fresones y todo, ¿no? 1 millón y medio y órale, ahí te va a dar como que vives de la renta, pero es bien importante ese rollo que tú dices. Hay una aclaración del Tuca que es bien padre, que decía, es que yo los veo que llegan con carros y ahora traigo este auto, que el más nuevo y que no sé qué. Y le decía, invierte en terrenos, compra casas, véndelas. O sea, eso precisamente inversión. Pero el problema es que aunque vienen del colegial, no traen esa educación. Y vuelvo a lo mismo, Aarón.
Y yo creo que de hasta cierto punto es medio natural. Habrá que preguntarle a algún psicólogo deportivo. Hasta es natural. Pues es que, Aarón, ganas 20,000 pesos y luego ya ganas 1,000,000. O sea, el decir, no, es que me voy a comprar el iPhone 17 ganando 20,000 pesos. Dices tú, pero me voy a enganchar 2 años. Ahora ganando el 1,000,000, para toda mi familia les compro el iPhone 17. Y entonces te empiezas a perder, a perder, a perder. Y acuérdate que a lo bueno te acostumbras bien rápido. Sí. Y ahí es donde yo creo que se pierde. Entonces puede venir la presión. Afortunadamente para Tua en lo económico, pues todavía alcanzó un muy buen contrato. Pero esta película en la NFL yo ya la he visto y no veo que termine bien para los jugadores. Es decir, que no ni siquiera termina la temporada como titular. Vamos a ver qué pasa con Tua. Vamos a ver qué pasa con Tua y con los Falcons, que ahí siguen en la carrera por alcanzar postemporada. Porque acuérdate también que hubo un triple empate en esa división muy cañona, que por eso terminó avanzando Carolina con récord negativo. Con récord negativo, sí. Entonces, siendo más equipo que nombres, como algunos otros, también pues que lo de Tampa que se cayó estrepitosamente cuando empezó muy bien y ahora le quitas una pieza legendaria de ellos, pues a ver cómo se va armando. Va Al a estar bien receptor favorito de Baker. Sí, y en su momento de Tom Brady. Y aparte, bueno, es que es una leyenda, pero también ya hemos visto cómo jugadores así, que eran figuras y leyendas en sus equipos, al ser traspasados, terminan siendo otra cosa, como Julio Jones. ¿Sabes en dónde normalmente hacen esa jugada? Y esta sí es una jugada maestra, con los Patriotas de Bill Belichick. Era traer cartucho muerto, entre comillas, y lo revivían. A él la agencia libre le valía... Bueno, no, perdón, la agencia libre. A él el draft le valía gorro. No le interesaban los novatos. Él, tipo Mike Evans, ya no. Megatron cuando también... venga, y ya no era lo mismo. Entonces, es un volado y es una apuesta interesante. Vamos a ver cómo le va. San Francisco, que se sabe que tiene que ser contendiente. Sabe obviamente lo que le faltó, pero bueno, en San Francisco también, más allá de los jugadores que traigas, lo que tienes que cuidar son las lesiones. Exactamente. Año con año, cantidad impresionante de lesiones. Exacto. Michaos, ya casi para irnos, ¿cómo le va el equipo juvenil de acá de Chihuahua? El FC Capital Chihuahua, fíjate que tuvo un duro encuentro. Juega este fin de semana. El pasado descansó, porque esta sí es una semana, una descanso y luego el juego. Recibieron a Camargo. Camargo, que es nueva franquicia. La verdad es que está entrando con todo. El juego no es juego de ida y vuelta, pero el juego que se enfrentaron, porque recordarás que se fueron a Belice. Antes de irse a Belice, Camargo les ganó 3-0. Y después vinieron ahora a pagar la visita de lo que fue el torneo regular. Capital Chihuahua se ausentó por ese viaje internacional que tuvieron a Belice. Pero fue un juego muy interesante, muy duro, muy aguerrido. Camargo pega, mete la pierna duro. Por eso les preguntabas en la entrevista que no se había visto ese fútbol aquí. Sí, no. Y es que, mira, la capital, el calor, todo eso les pesa a los rivales. Y normalmente FC Capital Chihuahua era victoria de 3-4-0 para arriba. Con Camargo, siendo locales, pues igual con el calor lo conocen. Les pesó, tuvieron mucho esfuerzo físico, pero creo que sí, FC Capital Chihuahua cayó mucho en el juego sucio de Camargo, que Camargo está en todo su derecho, planteó su juego y le salió. Fue 1-1, pudo haber sido 3-0. FC perdonó demasiado y le terminaron empatando en una desconcentración, como que cuidando no querer hacer el penal, pero les metieron el gol y quedó 1-1. Pero yo creo que es buena, ese empate con sabor a derrota que se quedaron ellos, puede ser bueno porque es como que un golpe, es una cachetada así de esas de que te despierta, ¿no? Te despabila, que aprendan a hacer este tipo de enfrentar este tipo de rivales y que también aprendan también a meter un poquito más la pierna y sobre todo a estar concentrados. Y eso es bien importante porque los jugadores, sobre todo a su edad tan jóvenes, pues es importante que empiecen a trabajar en esa parte de la mesura. Acabamos de ver una bronca impresionante en Brasil, ¿no? En el Brasileirao, pero digo, sin tratar de caer a eso, que sí hubo inclusive un conato de bronca durante el partido, no a grandes rasgos, pero sí hubo 2 expulsados. Ver esa parte. Ahora también mencionar el arbitraje, híjole, cómo también tienen que trabajar en Chihuahua, porque un arbitraje terrible, ni localista ni visitantista, pero terrible la toma de decisiones. Yo siempre he dicho, el mejor árbitro es el que no se nota. Y cuando tienes un árbitro que quiere protagonizar demasiado,
te echa a perder el partido, te echa a perder el juego y también eso costó, pero con eso, pues bueno, se tiene que aprender a jugar también. No, imagínate, estuvieran el bar ahí. Bueno, después te platico porque ese es otro No, tema de acá del básquet. Mis chavos, pues muchas gracias. Se nos fueron 30 minutos volando. no, hombre, al contrario, y pues sí, 30 minutos y ya aparte para seguir disfrutando de la Champions. La Champions. La próxima semana vamos a estar platicando de la Champions. Si no en este espacio, sí en televisión, para que esté al pendiente. ¿Te parece? Encantadísimo. Ahí está. Eduardo Michaus, Aaron Duarte con ustedes en este episodio de Capital Deportiva. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.